El asfalto tembló antes de que nadie oyera los rotores. Entonces, el cielo sobre el Seattle General se abrió cuando 4 helicópteros Black Hawk descendieron en una formación de combate que normalmente se reserva para zonas de guerra, no para aparcamientos civiles. El polvo se arremolinó, cegando al aterrorizado equipo de seguridad del hospital que se apresuró a bloquear el aterrizaje. No tuvieron ninguna oportunidad. Una docena de Marines con equipo táctico completo saltaron al suelo con las armas preparadas, ignorando los gritos del cirujano jefe. Su capitán no preguntó por el director, no preguntó por un médico. Se dirigió directamente a la aterrada entrada de urgencias y gritó un nombre que congeló a todo el personal. Necesitamos a Angel 6. ¿Dónde diablos está Angel 6? El suelo de linóleo de la sala de urgencias del Hospital General de Seattle era de un tono distintivo de gris estéril, un color que Clara Holloway conocía íntimamente. Lo conocía porque pasaba la mayor parte de sus turnos de 12 horas mirándolo con la cabeza gacha, tratando de hacerse lo más pequeña posible. Para los cirujanos traumatólogos de alto nivel y los residentes de rostro fresco, Clara era solo la enfermera lenta. Era la mujer de 40 años con una fuerte cojera en la pierna izquierda que no podía correr cuando se declaraba un código azul. Era la encargada de cambiar las vacinillas, actualizar las historias clínicas y atender a los borrachos no críticos que llegaban los viernes por la noche. No sabían por qué cojeaba, y francamente, a ninguno de ellos le importaba lo suficiente como para preguntar. «Muévete, Holloway, estás bloqueando el pasillo», le espetó el Dr. Adrian Prescott, empujándola con el hombro para pasar. Prescott era el cirujano traumatólogo estrella del hospital, brillante, guapo y completamente insufrible. Tenía una mandíbula que podía cortar cristal y un ego que requería su propio código postal. Clara tropezó ligeramente y se agarró al borde de la sala de enfermeras para mantener el equilibrio. Su pierna izquierda, la que estaba sujeta por 3 clavos de titanio y un montón de tejido cicatricial, le dolía con un dolor sordo y familiar. «Lo siento, doctor», murmuró con voz ronca. «No te disculpes. Sé más rápida». Prescott respondió por encima del hombro sin detener su paso. «Tenemos un choque múltiple en 10 minutos. Si no puedes seguir el ritmo, vete a trabajar a geriatría, o mejor aún, a la morgue. Allí no se mueven tan rápido». Algunas de las enfermeras más jóvenes se rieron nerviosamente. Idolatraban a Prescott. Para ellas, Clara era solo parte del mobiliario, un mueble ligeramente roto que la administración aún no había tenido tiempo de reemplazar. Clara se ajustó la bata y volvió a organizar el carro de suministros. No dejó que los insultos la afectaran. Había sido insultada por hombres mucho más aterradores que Adrian Prescott. Había recibido gritos de sargentos instructores bajo la lluvia torrencial de Parris Island y maldiciones de comandantes locales heridos en el polvo de Kandahar. La arrogancia de Prescott era el chirrido de un grillo comparado con el rugido de un proyectil de mortero, pero se lo guardó para sí misma. Allí estaba, solo Clara, no la teniente comandante ni la enfermera de vuelo Holloway, y desde luego no el nombre en clave que había enterrado en lo más profundo de su expediente personal hacía 7 años. «Hola, Clara». Sarah, una enfermera junior amable pero abrumada, le susurró mientras pasaba apresurada con una bandeja de bolsas intravenosas. «No le hagas caso, solo está estresado. El tablón dice que tenemos un VIP entre las víctimas del accidente, el hijo de algún senador o algo así». «No pasa nada, Sarah», dijo Clara en voz baja, con la mirada recorriendo el caos de la sala de urgencias con una precisión que pasó desapercibida. Mientras los demás veían ruido y pánico, Clara veía patrones. Vio que la cama 4 estaba entrando en shock incluso antes de que los monitores emitieran un pitido. Vio que el interno de la cama 7 estaba fallando en la intubación, pero se quedó en silencio. Había aprendido por las malas que, en el mundo civil, una enfermera coja no debía diagnosticar. Se suponía que debía ir a buscar mantas. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido y los paramédicos entraron corriendo, empujando una camilla con un adolescente cubierto de sangre. Varón de 17 años, conductor sin restricciones, traumatismo contuso en el pecho, gritó el paramédico. Prescott estaba allí al instante, dando órdenes a gritos. «Llévenlo a la sala 1. Quiero una radiografía de tórax y un panel completo de Stataway. Apártense. Necesitamos espacio para trabajar». Clara retrocedió contra la pared, con las manos entrelazadas a la espalda.
Observó a Prescott trabajar. Tenía que admitir que era bueno. Sus manos eran firmes, pero era arrogante. Estaba tratando al paciente, no a la persona, y se le escapaba algo. Desde su posición privilegiada, Clara podía ver cómo se distendían las venas del cuello del chico. Observó cómo se le elevaba el pecho de forma irregular. El monitor mostraba que su presión arterial estaba bajando, pero su frecuencia cardíaca no se disparaba tanto como debería en un shock hipoglucémico. Tempernard cardíaco, susurró la mente de Clara, o neumotórax en el lado derecho. No se oirán los sonidos respiratorios. Dio medio paso adelante. «Doctor», dijo con voz baja pero firme, «compruebe los sonidos de su pulmón derecho. La tráquea se está desviando ligeramente». Prescott se dio la vuelta con el rostro enrojecido por la adrenalina y la rabia. «Disculpe, he pedido una consulta a la galería. Yo soy el médico responsable aquí, Holloway. Sé cómo es un pulmón colapsado, y esto no lo es. Vaya a buscarme 2 unidades de O negativo y cállese». Clara apretó los labios. Vio que el interno, un joven llamado Davis, la miraba con lástima. Todos pensaban que estaba intentando jugar a ser médico. Se dio la vuelta y cogió hacia el banco de sangre con el puño apretado a un lado. El fantasma del dolor en su pierna se reavivó, recordándole la noche en que había ganado esa cojera. La noche en que había colgado boca abajo en un fuselaje en llamas, manteniendo con vida a un sargento de la Marina con una mano mientras con la otra toricaba su propio muslo destrozado. Recogió las bolsas de sangre, comprobando las etiquetas 3 veces, un hábito que nunca había perdido. Cuando regresó a la sala de traumatología, el caos se había intensificado. El chico se estaba desvaneciendo. «La presión arterial es de 60/40, gritó Davis. «Lo estamos perdiendo. Ponle EPI, pobre». Prescott rugió. «¿Dónde está esa sangre? Holloway, mueve el culo». Clara entregó la sangre con la mirada fija de nuevo en el pecho del paciente. Estaba peor. La desviación era ahora visible. Si Prescott no descomprimía ese pecho en los siguientes 60 segundos, el chico moriría. «Necesita una descompresión con aguja», dijo Clara en voz más alta esta vez. «En el segundo espacio intercostal derecho, ahora». La sala se quedó en silencio durante una milésima de segundo. Prescott tiró su estetoscopio sobre la bandeja con un estruendo. Se acercó a Clara, invadiendo su espacio personal, cerniéndose sobre ella. «Fuera», siseó. «Fuera de mi sala de traumatología. Queda relevada de sus funciones. Fuera antes de que llame a seguridad para que la saquen a rastras». Clara lo miró a los ojos. Por una fracción de segundo, la enfermera tranquila desapareció y algo duro y peligroso brilló en su mirada. Pero parpadeó y desapareció. «Sí, doctor», dijo. Se dio la vuelta y se alejó cojeando, el sonido de sus pasos desiguales resonando bajo el pitido de las alarmas. Caminó hacia la sala de descanso, con el corazón latiéndole con fuerza, no por miedo, sino por frustración. Sabía que el niño iba a entrar en código, y sabía que Prescott no se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Se estaba sirviendo una taza de café rancio cuando el suelo tembló. No era un terremoto, era una vibración que hacía traquetear las tazas en la estantería. Un ritmo profundo y sordo que sintió en sus huesos antes de oírlo con sus oídos. Thwop Clara se quedó paralizada. Conocía ese sonido. Cada célula de su cuerpo lo conocía. Era el sonido de la salvación y el sonido de la destrucción. Rotores de helicóptero de carga pesada. Se acercó a la ventana de la sala de descanso que daba al aparcamiento. Abrió mucho los ojos. Se acercaban desde el sur, volando bajo y rápido sobre el horizonte de la ciudad, 4 formas negras. No eran los helicópteros médicos rojos y blancos. Estos eran de color negro mate y verde oliva. Militares. El sistema de megafonía del hospital cobró vida con un crujido. La voz de la recepcionista temblaba. «Seguridad a la entrada principal. Tenemos una aeronave no autorizada aterrizando en el estacionamiento. Repito, aterrizaje no autorizado». En la sala de emergencias, el pánico se desplazó del niño moribundo a las ventanas. Pacientes y enfermeras se agolparon contra el vidrio. «¿Es un ataque terrorista?», gritó alguien. «No», gritó el Dr. Prescott, tratando de recuperar el control de su piso. «Probablemente solo sea un simulacro que salió mal. Ignórenlo. Céntrense en los pacientes». Pero era imposible ignorarlo. El rugido era ahora ensordecedor.
El primer helicóptero, un UH-60 Black Hawk sin más marcas que un número de serie gris Saúl, sobrevolaba agresivamente las filas de coches aparcados. El aire de los rotores hizo que un coche compacto derrapara hacia un lado. Clara observaba desde la sala de descanso, olvidándose de su café. Apretó la mano contra el cristal. ¿Qué hacen aquí?, pensó. Esta no es una zona de aterrizaje designada. Vienen a toda velocidad. Observó cómo el helicóptero líder tocaba tierra con sus ruedas, rozando apenas el asfalto antes de que se abrieran las puertas laterales. No esperaron a que los rotores se detuvieran. Los hombres salieron en tropel. Clara los contó al instante. 12 soldados con equipo completo, carabinas M4 con fundas, cascos rápidos con comunicaciones. No era un transporte de la Guardia Nacional. Era una fuerza de reacción rápida. Entrecerró los ojos. Las insignias de sus hombros estaban pegadas con velcro sobre fondo gris oscuro y negro, pero reconoció el emblema de la unidad, una daga atravesando un globo terráqueo. Fuerza de reconocimiento. Dios mío, susurró Clara. El segundo y el tercer helicóptero aterrizaron en un perímetro reducido, bloqueando la zona de ambulancias. El cuarto sobrevolaba la zona, proporcionando cobertura con su francotirador asomado por la puerta abierta. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe, pero no eran pacientes los que entraban. Era el guardia de seguridad del hospital, un anciano llamado Frank, que corría hacia atrás con las manos en alto. «No he podido detenerlos», gritó Frank. «Tienen armas». Detrás de él, las puertas dobles se abrieron de una patada con tanta fuerza que una de ellas se salió de sus bisagras. 3 Marines entraron primero, barriendo la sala con sus rifles. No apuntaban a los civiles, pero su disciplina era aterradora. Se movían como agua fluyendo alrededor de las camillas y congelaban la sala con su presencia. «Que todo el mundo se quede donde está», gritó el Marine al mando. Su voz se amplificaba por el micrófono táctico que resonaba a través del pequeño altavoz de su chaleco. Manos a la vista, sin movimientos bruscos. El Dr. Prescott salió de la sala de traumatología con los guantes cubiertos de la sangre del adolescente. Su arrogancia, que solía ser su armadura, ahora era un lastre. «¿Quiénes se creen que son?», exigió Prescott, avanzando hacia los hombres armados. «Esto es un hospital. No pueden entrar aquí con armas. Tengo un paciente muriéndose ahí dentro». El Marine al mando ni siquiera parpadeó. Era un hombre gigantesco, de más de 1,90 m y con una cicatriz que le atravesaba la ceja. Simplemente dio un paso adelante y empujó a Prescott hacia atrás con una mano. No fue un empujón violento, solo un gesto para apartar un obstáculo. Prescott trastabilló hacia atrás 1,5 m jadeando. «Soy el capitán Silas Thorne, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos». El gigante tronó. «Y no estoy aquí por su paciente, doctor. Estoy aquí por mi soldado». «¿Su soldado?», balbuceó Prescott, con la cara poniéndose morada. «Hoy no tenemos ningún militar ingresado. Se ha equivocado de hospital». El capitán Thorne lo ignoró. Levantó la mano y pulsó el botón de su radio. «Comando, hemos asegurado el vestíbulo, buscando al objetivo». Sacó un trozo de papel doblado de su chaleco táctico y lo desdobló. Miró alrededor de la sala, con la mirada recorriendo los rostros aterrorizados de las enfermeras y los médicos. «Busco a una exmilitar», anunció Thorne, con la voz resonando en las baldosas. «Tenemos información de que trabaja en este centro. La necesitamos inmediatamente. Es una cuestión de seguridad nacional». La sala quedó en silencio. «¿Quién?», preguntó Prescott, con la voz ligeramente temblorosa. «¿A quién busca?». Thorne miró el papel y luego volvió a mirar a la sala. «Se llama Clara Holloway, pero en el núcleo se la conoce como Ángel 6. Un murmullo recorrió la sala. Las cabezas se giraron lentamente, con agonía, y las miradas se dirigieron hacia la parte trasera de la sala de enfermeras, hacia la puerta de la sala de descanso. El Dr. Prescott parecía confundido. Holloway, la enfermera conserje, soltó una risa incrédula y sin aliento. «¿Estás bromeando? Has aterrizado 4 helicópteros por la mujer que vacía las vacinillas». Thorne entrecerró los ojos, dio un paso hacia Prescott y la temperatura de la sala pareció bajar 10 degrees Celsius. «Cuidado con tu tono, Civil. Estás hablando de una galardonada con la Cruz de la Marina». El silencio que siguió fue absoluto. Clara estaba de pie en la puerta de la sala de descanso. Lo había oído todo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. Hacía años que no oía ese indicativo. Ángel 6.
Se alisó la bata. Respiró hondo. No quería esto. Llevaba 7 años escondiéndose de esto. Pero conocía la mirada del capitán Thorne. Conocía esa postura. No estaban allí para una reunión. Alguien estaba en problemas. En graves problemas. Clara empujó la puerta. El chirrido de la bisagra sonó como un disparo en la silenciosa sala. «Estoy aquí», dijo. Su voz no era alta, pero se oyó con claridad. Todas las cabezas se giraron. El doctor Prescott la miró con la boca abierta. El joven interno Davis miró a los Marines y luego a Clara. El capitán Thorne se giró. Cuando la vio, las duras líneas de su rostro se suavizaron durante una fracción de segundo. Vio las canas en su cabello, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos y la forma en que se apoyaba en su pierna izquierda. Pero no vio a... Se puso firme. Sus botas golpearon el suelo con un estruendo que hizo saltar a la enfermera de triaje. Levantó la mano en un saludo nítido y preciso. «Señora», dijo Thorne con voz respetuosa. «Capitán Thorne, primera patrulla de reconocimiento. Necesitamos su ayuda. Tenemos una situación catastrófica en el campo y el médico de vuelo está fuera de combate. Tenemos un incidente con múltiples víctimas que involucra a una unidad encubierta a 30 millas al norte. Están atrapados en un barranco. No podemos enviar una evacuación médica, pero podemos hacer que un helicóptero sobrevuele la zona». Bajó la mano. «Necesitamos una enfermera de vuelo certificada para rescates en ángulos elevados. Hemos consultado la base de datos. Usted es la única en el área triestatal con esa calificación». Clara lo miró fijamente. «Capitán, no he volado en 7 años. Mi pierna. No necesitamos tus piernas, mamá», dijo Thorne con intensidad. «Necesitamos tus manos y tu cerebro. Hay 7 Marines desangrándose en una montaña en este momento. Uno de ellos es el hijo del general. Te han pedido específicamente a ti». «¿Me han pedido a mí?», susurró Clara. «No», se corrigió Thorne. «La unidad acorralada. No pidieron una enfermera. Comunicaron por radio que no dejarían que nadie los tocara excepto Angel 6. Dijeron que tú serviste con ellos en Fallujah». Clara contuvo el aliento. «¿Fallujah? ¿Es él?». Comenzó a hablar con voz temblorosa. «¿Es el comandante Rix?». Thorne asintió con severidad. «Es él, y se encuentra en estado crítico». Clara no dudó más. La enfermera lenta se evaporó. La mujer que se disculpaba por existir había desaparecido. En su lugar estaba Angel 6. Miró a Thorne. «Mi equipo está en mi apartamento. Tenemos un equipo completo de traumatología en el helicóptero», dijo Thorne. «Salimos en 2 minutos». Clara asintió. Dio un paso adelante, cojeando notablemente, pero con determinación. «Holloway», gritó Prescott, recuperando la voz. «No puedes irte. Estás de guardia. Si sales por esa puerta, estás despedida. ¿Me oyes? Despedida». Clara se detuvo. Se giró lentamente para mirar al Dr. Prescott. Miró al hombre que la había menospreciado durante 2 años, el hombre que se había burlado de su dolor y había ignorado su habilidad. Se acercó a él, metió la mano en el bolsillo, sacó su tarjeta de identificación del hospital y la dejó caer en el bolsillo delantero de su impecable bata blanca. «Dr. Prescott», dijo con voz fría y autoritaria, «el chico de la sala 1 tiene un neumotórax aéreo. Descomprímalo con una aguja ahora mismo o tendrá que explicarle a su padre, que es senador, por qué ha muerto». Y en cuanto a despedirme, sonrió con una sonrisa fría y cortante. «Renuncio». Se volvió hacia el capitán Thorne. «Vamos». El interior del MH-60M Blackhawk era un asalto sensorial de ruido, vibraciones y el abrumador olor del combustible JP-8, un aroma que actuaba como una máquina del tiempo para Clara. En el momento en que las puertas laterales se cerraron y el helicóptero giró bruscamente hacia la izquierda, dejando atrás el horizonte de Seattle, el hospital dejó de existir. El Dr. Prescott, los internos groseros, los suelos grises y estériles, quedaban a una vida de distancia. El capitán Thorne le entregó a Clara unos auriculares. Ella se los colocó en las orejas y la cancelación activa del ruido amortiguó al instante el rugido de los rotores hasta convertirlo en un zumbido sordo. A continuación, señaló una bolsa de lona sujeta a la red del suelo cerca de sus pies. «Hemos traído tu antiguo equipo», dijo Thorne, con la voz entrecortada por el intercomunicador. «El traje de vuelo estándar, las botas y una bolsa de trauma de nivel 2. Rix lo guardó. Dijo que algún día volverías». Clara miró la bolsa y se le hizo un nudo en la garganta.
El comandante Rex, el hombre que en ese momento se desangraba en una montaña, había guardado su equipo durante 7 años. Se desabrochó el cinturón de seguridad, una violación del protocolo de seguridad que Thorne ignoró, y comenzó a quitarse la bata azul del hospital. No le importaba la modestia. Estaba en un fuselaje lleno de Marines y para ellos, ella era solo otra pieza de equipo esencial, como un rifle o una radio. Se puso el traje de vuelo. Le quedaba un poco holgado. Había perdido masa muscular desde su baja, pero el peso familiar de la tela le parecía una armadura. Se ató las botas tácticas, haciendo una mueca de dolor al apretar la izquierda sobre el tejido cicatricial de su tobillo. El dolor era agudo, un recordatorio punzante de por qué había dejado el servicio, pero lo metió en una caja mental y cerró la tapa con llave. «Informe de situación, capitán», dijo Clara Hara, enchufando sus comunicaciones en la toma de pared. Su voz había cambiado. El tono ronco y apologético de la enfermera Holloway había desaparecido, sustituido por la cadencia autoritaria y concisa de la teniente comandante Holloway. Thorne asintió, apreciando el cambio. Sacó una tableta de su chaleco y se la pasó. Ejercicio de entrenamiento en las cascadas del norte. Thorne explicó con el rostro sombrío. La unidad era la primera en realizar un reconocimiento de supervivencia y evasión a gran altitud. Pero algo salió mal. Perdimos la comunicación con ellos hace 4 horas. Cuando finalmente restablecimos el contacto, el operador de radio estaba frenético. Les dispararon. Clara Hara levantó la vista del mapa en la tableta. Fuego en las cascadas. Es un ejercicio de entrenamiento. Ese es el giro, dijo Thorne con tono sombrío. Se topó con algo que no debía ver. Cultivadores ilegales de drogas. Quizás algo peor. No tenemos a los enemigos a la vista, pero están fuertemente armados. Derribaron el helicóptero de extracción y el Osprey. Cayó en picado en un cañón cerrado conocido como la Garganta del Diablo. El terreno es demasiado escarpado para que podamos aterrizar. Tenemos que flotar y bajaros con el cabrestante. Clara Hara estudió el mapa topográfico. Las curvas de nivel se superponían unas sobre otras. Era una pesadilla vertical. Bajas. 7 confirmadas en tierra. 3 en estado crítico. El comandante Riggs recibió un disparo en el abdomen y tiene metralla del accidente en el cuello. El corpsman está muerto. RX es el oficial de mayor rango en tierra, pero está incapacitado. El que toma las decisiones ahora mismo es un cabo segundo llamado Sterling. Thorne hizo una pausa. Sterling es el hijo del general Sterling. El chico es novato. Está entrando en pánico y gritando por Angel 6 porque su padre le contó historias sobre ti. Clara Hara cerró los ojos por un segundo. El hijo del general. Eso explicaba los 4 helicópteros. La política siempre se mezclaba con la guerra. Pero Rick era familia. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a la estación? 6 minutos. La voz del piloto se interrumpió. El tiempo está empeorando. Se aproxima una tormenta de nieve desde el norte. La visibilidad está cayendo a 0. Si no os dejamos en los próximos 10 minutos, cancelaremos la misión. Clara Hara miró por la pequeña ventanilla. El verde exuberante de los suburbios de Seattle había dado paso a los picos nevados y dentados de las montañas Cascade. Nubes grises se arremolinaban alrededor de los picos como tiburones rodeando a su presa. Sintió el viejo miedo arañándole el estómago. La última vez que había estado en un helicóptero sobre terreno hostil, no había salido caminando. Había salido gateando. Flashback Kandahar 2018. La noche era calurosa, con olor a azufre y podredumbre. El RPG había salido de la nada, golpeando el rotor de cola. El giro había sido nauseabundo. El impacto destrozó su mundo y su pierna. Recordaba estar colgada boca abajo, con la sangre corriendo hacia su cabeza, viendo a Rex arrastrar al piloto fuera de los restos en llamas. Había vuelto a por ella. La había llevado 3 millas con la espalda rota. Le había salvado la vida, señora. La voz de Thorne la devolvió al presente. Clara Hara lo miró. Sus manos temblaban ligeramente. Las apretó en puños. «Estoy bien», mintió. Metió la mano en la bolsa de lona y sacó una bolsa más pequeña. Dentro estaba su botiquín personal, cuchillas de intubación, gomas de combate, sellos torácicos y una dosis fuerte de morfina. Se subió la manga del traje de vuelo para mirar el reloj, dejando al descubierto el tatuaje en la parte interior del antebrazo. Ahora estaba descolorido,
pero la tinta aún era legible. Un par de alas envolviendo el número 6, con la frase en latín, no, Tim, no temas. Thorne lo vio. Se tocó el pecho. Los chicos en tierra piensan que eres un mito. Conoces al ángel de Kandahar. Rix mantuvo viva tu leyenda. Las leyendas no dejan de sangrar, capitán. Clara murmuró, comprobando el sello de una bolsa de suero. Los torniquetes sí. 2 minutos, gritó el piloto. Nos están disparando con armas pequeñas. Repito, nos están disparando. El helicóptero se inclinó violentamente hacia la derecha. Un sonido como el del granizo golpeando un techo de hojalata estalló a lo largo del fuselaje, impactando en el blindaje. ¡Apunten y disparen!, gritó Thorne, arrastrando la palanca de carga de su carabina. Los demás Marines de la cabina pasaron instantáneamente de ser pasajeros pasivos a depredadores letales. Clara se agarró a la correa del techo. La vibración cambió. El helicóptero estaba reduciendo la velocidad, entrando en vuelo estacionario. El artillero de la puerta derecha abrió fuego con la ametralladora, un ruido ensordecedor que sacudió los empastes de los dientes de Clara. «Estamos sobre la zona de aterrizaje», gritó el jefe de tripulación, deslizando la puerta lateral para abrirla. El viento helado y la nieve entraron en la cabina, absorbiendo al instante todo el calor. Clara miró hacia abajo. A través de la nieve que se arremolinaba, vio los restos del Osprey, un esqueleto de metal retorcido que echaba humo en el barranco. Las huellas volaban de un lado a otro entre los árboles y el lugar del accidente. «Hace demasiado calor para aterrizar», gritó el piloto. «Tenemos que ir rápido, Tirolina. Tú primero. Si nos quedamos aquí, estamos muertos». Clara se desabrochó el cinturón de seguridad. Cogió su maletín médico. Cojeando, se acercó al borde de la puerta abierta y miró hacia abajo. Era una caída de 18 metros a una zona de guerra. Su pierna lesionada le dolía por la tensión. Thorne la agarró por el arnés. «¿Estás segura de esto, Ángel?» Clara miró el caos que había abajo. Vio una figura agitando una luz estroboscópica. «Rix». Se bajó las gafas sobre los ojos. «Envíame a mí». La cuerda le quemaba los guantes. La fricción generaba calor que combatía el frío cortante del aire de la montaña. Clara descendía rápido. Demasiado rápido. El descenso táctico estaba diseñado para hombres jóvenes con rodillas sanas, no para mujeres de 40 años con clavos de titanio sujetando la tibia. Pero la adrenalina es un potente anestésico. Clara se concentró en el suelo, que se acercaba rápidamente. 30 pies, 20, 10. Abrió las piernas para intentar aterrizar sobre su lado bueno, pero el terreno irregular del barranco tenía otros planes. Golpeó un trozo de pizarra suelta y se derrumbó sobre su pierna mala, doblándose bajo el peso de la bolsa de traumatología. Un dolor agudo y ardiente le recorrió la columna vertebral, cegándola por un segundo. Jadeó, mordiéndose el labio con tanta fuerza que saboreó el cobre. «Muévete, tienes que moverte». Las balas rebotaban en las rocas a pocos centímetros de su cabeza. El francotirador en el árbol había visto la incursión. «¡Fuego de cobertura!», gritó una voz desde los restos. 3 Marines del lugar del accidente aparecieron detrás del fuselaje retorcido del Osprey y lanzaron una lluvia de plomo hacia los árboles. Eso le dio a Clara los 3 segundos que necesitaba. Se arrastró a gatas, arrastrando la pesada bolsa médica por el barro y la nieve, y se escondió detrás del tren de aterrizaje del Osprey. Al instante se vio envuelta por el olor al líquido hidráulico quemado y el olor metálico de la sangre. «Lo has conseguido». Un joven Marine, con la cara manchada de pintura de camuflaje y suciedad, la agarró por el chaleco y la arrastró más lejos, a un lugar más protegido. Apenas parecía tener 20 años. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas por el terror. «Soy el cabo Sterling. Papá dijo que vendrías». Clara lo agarró por el cuello y lo acercó a ella para que pudiera oírla por encima del rugido del helicóptero de combate que sobrevolaba la zona. «¿Dónde está el comandante Rix? Llévame con él ahora mismo. Está en el fuselaje. Está muy mal, tío. Muy mal». Sterling la condujo más al interior del avión siniestrado. El interior era una pesadilla. Las luces rojas de emergencia parpadeaban, proyectando sombras estroboscópicas sobre la carnicería. 4 Marines se acurrucaban en posiciones defensivas en las aberturas irregulares del casco. En el centro, tumbado sobre una manta térmica, estaba el comandante David Rix. Clara se arrodilló a su lado,
Parecía más viejo de lo que ella recordaba. Ahora tenía el pelo plateado y la cara gris, del color de la ceniza húmeda. Tenía un vendaje improvisado presionado contra el cuello, empapado de sangre arterial de color rojo brillante. Otro vendaje le rodeaba el abdomen. Dave, susurró Clara, con las manos ya en movimiento, poniéndose unos guantes azules de nitrial. Los ojos de Rick se abrieron. Estaban nublados, desenfocados. Parpadeó, tratando de despejar la niebla del shock. Cuando la vio, una sonrisa débil y torcida se dibujó en sus labios. Clara, dijo con voz ronca, con un poco de sangre burbujeando en la comisura de la boca. Ignoraste mi orden directa de permanecer retirada. Nunca se me dio bien seguir órdenes, dijo ella con voz firme a pesar del caos. Retiró el vendaje del cuello. Era una laceración irregular, que no había alcanzado el corazón por milímetros, pero que había cortado la yugular. Estaba perdiendo sangre rápidamente, pero era controlable. Sin embargo, la herida abdominal era la verdadera amenaza. Sterling presionó allí. Clara ladró, guiando las manos del joven cabo hacia la herida del cuello. No lo dejes. Si se desangra, será culpa tuya. Cortó la camisa de Rick. Una sola herida de bala justo debajo de las costillas. No había herida de salida. Eso significaba que la bala rebotaba en el interior destrozando órganos. Tenía el estómago distendido por la hemorragia interna. La presión es de 70/40, dijo un marine cercano con un brazo destrozado, leyendo un monitor portátil. Se está desvaneciendo, mamá. Necesito líquido, ordenó Clara. Empieza una vía calibre 18 totalmente abierta. De repente, el casco del Osprey resonó como una campana. Clang. Un RPG había impactado en la parte delantera del avión. A solo 3 metros de distancia. El polvo y los escombros llovían sobre ellos. «¡Nos están flanqueando!», gritó Sterling, quitando la mano del cuello de Rick para agarrar su rifle. «Bajan por la cresta. Mantén la mano sobre la maldita herida», rugió Sterling. Clara, empujándolo hacia abajo. «Deja que los chicos de Force Recon se encarguen de disparar. Tu trabajo es ser un saco de arena. No te muevas». RX agarró la muñeca de Clara. Su agarre era sorprendentemente fuerte para un hombre moribundo. «Clara», jadeó. «Escúchame. El portátil de la cabina, tienes que destruirlo». «Ahora no, Dave», dijo ella, inyectándole morfina en la vía intravenosa. «No». Intentó incorporarse, gimiendo de dolor. «No son traficantes de drogas, son mercenarios, operaciones encubiertas, quieren el disco duro, tienen las coordenadas del prototipo». Clara se quedó paralizada por una fracción de segundo. La historia del ejercicio de entrenamiento se estaba desmoronando. «Si lo consiguen», Rick tosió violentamente. «Matarán a todo el mundo para encubrirlo. Tienes que salvar al chico. Sterling, sácalo de aquí. Déjame». «No te voy a dejar», dijo Clara con voz feroz. Se inclinó cerca de su oído. «Salí de un turno con Adrian Prescott para estar aquí. No voy a volver con las manos vacías. Vas a vivir, Dave, aunque tenga que sacarte yo misma». «¡Viene algo!», gritó alguien. El mundo explotó. Un proyectil de mortero cayó justo fuera de la escotilla abierta. La onda expansiva levantó a Clara y la lanzó contra el mamparo. Su cabeza se estrelló contra el metal y su visión se oscureció por un segundo. Sacudió la cabeza, luchando contra el zumbido en sus oídos. Levantó la vista. Sterling estaba en el suelo, aturdido. Riggs estaba inconsciente y de pie junto a la brecha en el casco. Recortadas contra la nieve y los destellos de los cañones, había 3 figuras. No llevaban la ropa raída de los traficantes de drogas. Llevaban equipo táctico de alta gama, gafas de visión nocturna y portaban subfusiles Vector con silenciador. Mercenarios, profesionales. Uno de ellos levantó su arma, apuntando directamente al hijo del general inconsciente. Clara no pensó, no analizó. La memoria muscular de 1000 días de entrenamiento se activó. Estaba desarmada. Su condición médica teóricamente la protegía, pero a estos hombres no les importaba la Convención de Ginebra. Agarró lo único que tenía a su alcance, una pistola de bengalas del kit de supervivencia de emergencia que estaba atado a la pared. La levantó y apretó el gatillo. La bengala impactó de lleno en la placa pectoral del mercenario que iba en cabeza. No la atravesó, pero el fósforo se encendió con una intensidad blanca cegadora, ardiendo a 3000 Island Decks. El hombre gritó, soltó el arma
y se retorció mientras el fuego envolvía su chaleco. Los otros dos mercenarios se sobresaltaron, cegados por el repentino resplandor del magnesio en sus gafas de visión nocturna. «¡Despejen la puerta!», gritó Clara. El capitán Thorne se dejó caer desde la trampilla del techo, descendiendo por una cuerda como un dios vengativo. Aterrizó sobre el segundo mercenario, con su cuchillo de combate reluciente. El equipo de rescate había llegado, pero RX estaba en parada cardíaca. «Necesito luz». «¡Que alguien me dé luz!», gritó Clara. El tiroteo se había trasladado fuera del fuselaje. Thorne y su equipo de reconocimiento estaban empujando a los mercenarios hacia la cresta, lo que le proporcionaba un respiro de seguridad. Pero dentro de los restos, la guerra era biológica. El corazón de RX se había detenido. Sterling comenzó las compresiones y gritó, recuperando por fin el valor. Empezó a bombear el pecho de RX. «Demasiado rápido, más despacio», le corrigió Clara. «Deja que el pecho recupere su posición». Se apresuró a buscar su bolsa. Tenía que hacer una toracotomía, abrirle el pecho para pinzar la aorta y detener la hemorragia abdominal el tiempo suficiente para llevarlo al hospital. Pero hacer eso en los restos helados y sucios de un helicóptero era una locura. Era un suicidio. «Si no lo haces, morirá», le susurró su voz interior. «Tráeme el bisturí», ordenó Clara al Marine con el brazo roto. «Y la betadina, échala por todas partes». Rasgó el resto de la camisa de Rick. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Sterling, sin aliento por la reanimación cardiopulmonar. «Voy a pinzar su aorta», dijo Clara con calma. «Deja de hacer compresiones. No tiene pulso». «Lo sé. Por eso voy a abrirlo». Hizo la incisión. Un largo corte vertical en el centro del pecho. La sangre no fluía. Su presión era cero. Utilizó un separador de costillas del pesado kit de rescate para romper el esternón. El sonido de los huesos rompiéndose hizo que Sterling sintiera náuseas, pero mantuvo la linterna firme. Clara metió la mano en la cavidad torácica del hombre al que había querido como a un hermano durante 20 años. Sus manos estaban calientes dentro de su cuerpo, en marcado contraste con el viento helado que aullaba fuera. Encontró la aorta descendente. La sujetó con los dedos, presionándola contra la columna vertebral. «¡Ep uno mi caemua!», gritó. El Marine con el brazo roto manipuló torpemente la jeringa y la inyectó en la vía intravenosa. Clara apretó el corazón manualmente. 1, 2, 3 veces. Parecía un pájaro muerto en su mano, todavía flácido. «Vamos, Dave», siseó. «No te mueras. Aquí no. En la nieve no». Volvió al apretar. Un latido débil contra su palma. «Tengo ritmo», gritó. «Vamos». Un latido. Otro latido. El corazón comenzó a latir por sí solo, con dificultad, de forma irregular, pero latía. Al pinzar la aorta, había desviado toda la sangre restante hacia su cerebro y su corazón, sacrificando por ahora la parte inferior del cuerpo. «¡Ha vuelto el pulso!», gritó el Marine. «Débil pero palpable». «Tenemos que moverlo», dijo Clara, retirando la mano, pero manteniendo la pinza en su sitio con unas pinzas quirúrgicas. «Si esperamos, morirá de hipotermia». Pulsó el botón de su auricular. «Estado de Thorne. Los enemigos se están retirando, pero se están reagrupando para un fuerte ataque». La voz de Thorne estaba sin aliento. «Tenemos 3 minutos antes de que traigan un calibre 50. ¿Está listo el paquete para moverse?» «El paquete está en estado crítico, pero estable», respondió Clara. «Necesitamos una extracción con grúa ahora mismo». «El tiempo es nulo», intervino el piloto. «No veo la cubierta». «Sigue mi voz», gritó Clara. «Voy a lanzar humo verde». Cogió un bote de humo y lo lanzó a la escotilla trasera. Al instante se formó una espesa nube de humo verde, arrastrada por el viento, pero lo suficientemente visible. El rugido del Black Hawk aumentó. La corriente descendente casi los derriba. Bajaron la cesta. «Subidlo», ordenó Clara. Cargaron a Rick en la cesta de rescate. Fue que una lucha torpe y desesperada. Clara tuvo que correr junto a la cesta mientras la arrastraban, comprobando la pinza que sobresalía de su pecho. Cuando la cesta se elevó del suelo, una bala rebotó en el raíl metálico. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!», gritó Thorne, disparando con su ametralladora para cubrirles. Clara enganchó su propio mosquetón al cable de elevación, situado encima de la cesta. No iba a subir por separado. Necesitaba vigilar a Rick cada segundo del ascenso.
Se elevaron del suelo, balanceándose violentamente con el viento. Clara envolvió sus piernas alrededor de la cesta, protegiendo el pecho abierto de Rick con su propio cuerpo. Debajo de ellos, el barranco era un espectáculo de luces y trazas. Por encima de ellos, el oscuro vientre del helicóptero prometía seguridad. Pero cuando llegaron a la mitad del camino, a 15 metros de altura, el cabrestante se atascó. Se detuvieron en seco, suspendidos en el vacío. Atascado, gritó el jefe de tripulación por la radio. Fallo hidráulico en el cabrestante secundario. No puedo subiros. Clara miró hacia abajo. Los mercenarios salían de entre los árboles. Mirando hacia arriba, eran blancos fáciles. ¿Manivela manual?, gritó el piloto. ¿Quién es el manivela manual? Tardará 4 minutos, gritó el jefe. No tenemos 5 minutos. La voz de Thorne se escuchó desde el suelo. Están preparando una granada propulsada por cohete. Tú eres el objetivo. Clara miró a Rick. Sus ojos estaban abiertos de nuevo. La estaba mirando. Corta la cuerda, susurró. Sálvate. Clara miró el cable. Miró la puerta abierta del helicóptero, donde el jefe de tripulación accionaba frenéticamente una palanca. Miró a los hombres que apuntaban con el lanzagranadas. Metió la mano en el chaleco y sacó su arma. Una Beretta M9 reglamentaria que le habían dado en el helicóptero. No iba a cortar el cable. Apuntó hacia la silueta oscura del artillero del lanzagranadas, a 15 metros por debajo, en la nieve. Respiró hondo, calculando el balanceo del cable. No, Tim, disparó. El retroceso de la Beretta golpeó la palma de Clara. Un chasquido discordante en el aire helado. A 15 metros por debajo, el mercenario, citando el lanzagranadas, se desplomó en la nieve. El cohete no guiado se lanzó inofensivamente hacia el cielo y detonó contra la pared del cañón en una lluvia de chispas inútiles. ¡Despejado! ¡Estamos a salvo!, gritó Clara por los auriculares, aunque el viento se llevó sus palabras. El cabrestante manual chirrió con un terrible chirrido de metal contra metal que vibró por el cable de acero y le llegó hasta los huesos. Centímetro a centímetro, la cesta se elevó. Clara mantuvo las piernas bien agarradas al marco, con el cuerpo actuando como escudo humano contra el viento cortante y cualquier proyectil perdido desde el suelo. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron del pecho del comandante RX. La pinza aórtica se estaba deslizando. La vibración del ascenso estaba aflojando el instrumento quirúrgico. Si se soltaba, RX se desangraría en segundos, con su corazón bombeando la vida que le quedaba hacia la cavidad torácica que ella acababa de abrir. ¡Cuidado!, gritó Clara al jefe de tripulación cuando su cabeza superó el suelo del Black Hawk. ¡No lo sacudas! Unas manos fuertes la agarraron por el chaleco táctico. El capitán Thorne y el jefe de tripulación arrastraron la cesta hasta la cabina con un tirón que casi le dislocó el hombro. Deslizaron la cesta por el suelo de chapa estriada y la aseguraron al instante. «Piloto, sácanos de aquí», rugió Thorne. «Vuelo rasante, mantente bajo». El Black Hawk se inclinó violentamente, zambulléndose sobre la línea de crestas para escapar de la zona de muerte. La fuerza de la gravedad empujó a Clara contra el suelo, pero ella no soltó la pinza. «¡Necesito luz!», gritó. «Está fibrilando de nuevo». La cabina se bañó en el resplandor rojo de las luces tácticas. Era un quirófano de pesadilla. El helicóptero sacudía el aire, la presión fluctuaba y el paciente estaba técnicamente muerto, mantenido con vida solo por un trozo de acero que pellizcaba una arteria principal. El cabo Sterling, hijo del general, estaba acurrucado en un rincón, mirando a Clara con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Acababa de ver a una enfermera de mediana edad con cojera descender por una cuerda, realizar una operación a corazón abierto en un accidente y disparar a un hombre desde un cable colgante. ¿Lo conseguirá? ¿Va a sobrevivir?, balbuceó Sterling. «Sujeta esta bolsa de suero», ordenó Clara, ignorando la pregunta. «Apriétala. Cada vez que asienta con la cabeza, apriete. ¿Lo entiende?» «Sí, señora». Clara miró el monitor. Las constantes vitales de Rick eran irregulares. Necesitaba estabilizar la pinza y taponar el pecho. «Thorne, póngame en comunicación con el hospital receptor», dijo Clara, con las manos hundidas en la cavidad torácica, ajustando la gasa. «No vamos a ir a la base. No aguantará el vuelo a Madigan. Tenemos que volver a Seattle». «General negativo, Angel», dijo Thorne, escuchando su auricular.
El mando dice que el paquete es demasiado sensible. El portátil, los datos, no podemos llevarlos a un sector civil. Clara levantó la vista, con la cara manchada de grasa y sangre. Sus ojos estaban furiosos. No me importa el portátil, capitán. Me importa el hombre que me salvó la vida en Kandahar. Tiene una aorta pinzada y un neumotórax a tensión. El general de Seattle está a 6 minutos. Madigan, a 20. Si volamos a la base, aterrizará con un cadáver. ¿Quiere explicarle al general Sterling por qué murió el salvador de su hijo? Por culpa del protocolo. Thorne dudó. Miró a Rick y luego a Clara. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que le había valido la Cruz de la Marina. Pulsó el botón de su radio. Comando, aquí Dagger 11. Declaramos una emergencia médica, desviándonos al Seattle General. Piloto, acelera. Entendido, respondió el piloto, y los motores rugieron cuando empujó el acelerador hasta el tope. Clara volvió a concentrarse en la herida. Quédate conmigo, Dave. Ya casi estamos en casa. El vuelo fue una sucesión confusa de alarmas y medidas desesperadas. 2 veces la presión de RX cayó en picado. 2 veces Clara tuvo que masajearle el corazón manualmente, bombeando vida rítmicamente con su mano a través de sus venas, mientras los Marines observaban en reverente silencio. Cuando el horizonte de Seattle apareció a la vista, el helipuerto del hospital ya estaba iluminado. Pero al acercarse, Clara vio algo que le hizo hervir la sangre. El helipuerto estaba vacío de personal médico. Los guardias de seguridad bloqueaban las puertas. No están preparados para nosotros, se dio cuenta Clara. Prescott ha bloqueado el aterrizaje. ¿Qué ha hecho qué?, gruñó Thorne. El doctor Prescott es el jefe de traumatología. Probablemente piense que esto es una treta. Thorne amartilló su rifle. Aterriza, piloto. Si alguien se interpone en su camino, lo eliminaré. El Black Hawk sobrevoló el techo del hospital, levantando escombros. Las ruedas se posaron sobre la H pintada. Antes de que los rotores se detuvieran, Thorne abrió la puerta de una patada. Saltó con el arma en posición baja, pero lista, y su equipo se desplegó para asegurar el perímetro. Los guardias de seguridad del hospital, a quienes se les había ordenado denegar el acceso, echaron un vistazo a los Marines de reconocimiento y retrocedieron. Levantaron las manos. Clara se desabrochó el cinturón. Agarró el lateral de la camilla. Movámonos, a mi cuenta. 1, 2, 3. Sacaron a Rick del helicóptero. El viento aullaba, azotando el pelo de Clara contra su cara. Caminaba con dificultad, con la pierna lesionada gritando de dolor, pero no aminoró el paso. Corrió junto a la camilla, con la mano aún sujetando la pinza dentro del pecho de RX. Irrumpieron por las puertas de acceso al tejado y entraron en el ascensor de urgencias. Sala de urgencias 1, ordenó Clara. Y alguien, Paige Prescott, dígale que si no está allí en 30 segundos, yo misma haré la operación. Las puertas del ascensor se abrieron con un ding en la planta de urgencias, revelando una escena de total confusión. El personal había oído el helicóptero, pero nadie sabía lo que estaba pasando. Cuando Clara Holloway irrumpió, flanqueada por 4 Marines fuertemente armados y empujando una camilla con un hombre cuyo pecho estaba literalmente abierto, toda la planta se quedó paralizada. El Dr. Adrian Prescott estaba de pie en la sala de enfermeras, con una taza de café en la mano, riendo con un residente. Se giró y la sonrisa se le borró del rostro. Vio a Clara, pero no era la Clara que él conocía. Llevaba un traje de vuelo cubierto de barro y sangre. Tenía el pelo revuelto. Se movía con una intensidad aterradora, y su cojera parecía ahora más el paso de un depredador herido que una desventaja. «¡Quítate de en medio!», gritó Clara, y su voz resonó por el pasillo. «¡Hola!», balbuceó Prescott, dejando caer su taza de café. Esta se rompió, salpicando líquido caliente sobre sus impecables zapatos blancos. «¿Qué significa esto? Tú renunciaste. No puedes simplemente. El paciente es un hombre. 52 heridas de bala en el abdomen, traumatismo penetrante en el cuello, toracotomía de emergencia realizada en el campo». Clara recitó el informe con precisión milimétrica mientras pasaba junto a él. «Aorta pinzada. Necesito la sala de operaciones preparada ahora mismo. Tipos y pruebas cruzadas para 10 unidades de ONEG. Traed al equipo vascular». No se detuvo a pedir permiso. No bajó la mirada. Condujo la camilla directamente a la sala de traumatología 1. Prescott corrió tras ellos,
con el rostro enrojecido por la indignación. «Seguridad, deténganla. Está ejerciendo la medicina sin licencia. Es enfermera». Extendió la mano para agarrar a Clarahara por el brazo mientras ella trasladaba a Rick a la cama del hospital. Antes de que sus dedos pudieran rozar su traje de vuelo, el capitán Thorne intervino. El gigantesco Marine no gritó. Simplemente colocó una mano enguantada sobre el pecho de Prescott y lo empujó contra la pared con tanta fuerza que le dejó sin aliento. «Tócala otra vez», dijo Thorne, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido subsónico. «Y necesitarás un cirujano traumatólogo». «Este es mi hospital», jadeó Prescott. «Y ese es mi oficial al mando en esa camilla», respondió Thorne. «Y ella es la única razón por la que él sigue respirando. Obedecerás sus órdenes o te retirarás». Prescott miró a su alrededor. Todo el personal de urgencias, Sarah Davis, las enfermeras, los celadores, estaban mirando. No miraban a Prescott con el miedo o la admiración habituales. Miraban a Clarahara. Miraban a la mujer a la que habían ignorado durante años, dirigiendo una sala llena de soldados de las fuerzas especiales. «Dr. Prescott», dijo Clarahara, sin levantar la vista mientras conectaba a Rick a los monitores del hospital. «Necesito un cirujano vascular para reparar la aorta. ¿Va a participar en la operación o tengo que llamar a alguien competente?» El insulto flotaba en el aire, agudo y brutal. Prescott se tragó su orgullo. Vio el tórax abierto. Vio la pinza. Se dio cuenta, con una sensación de desánimo, del nivel de habilidad que se necesitaba para realizar ese procedimiento en un helicóptero en vuelo estacionario. Miró las manos de Clarahara. Estaban firmes como una roca. «Participaré en la operación», murmuró Prescott. «Bien», dijo Clarahara, «pero yo dirijo esto. Tú reparas el vaso, yo me encargo del paciente. Eso es muy irregular. Hazlo». Las siguientes 4 horas fueron una nebulosa. Clarahara no salió del quirófano. Se quedó al frente de la mesa supervisando la anestesia, dictando los productos sanguíneos y guiando las manos de Prescott cuando su arrogancia le hacía descuidarse. Por primera vez en su carrera, Adrian Prescott era el asistente. Cuando se dio el último punto y RX fue trasladado a la UCI, Clarahara finalmente dio un paso atrás. Se quitó los guantes ensangrentados. La adrenalina le bajó de golpe. Le falló la pierna. Tropiezo, pero no cayó al suelo. El capitán Thorne la sujetó. «Te tengo, Ángel», le dijo en voz baja. La acompañaron fuera del quirófano hasta la sala de espera. La sala estaba llena, no de pacientes, sino de uniformes. El general Sterling, el padre del niño que Clarahara había salvado, estaba allí. Era un hombre aterrador con 4 estrellas en el hombro, conocido por comer granos de maíz en el desayuno. A su lado estaban el director del hospital y el resto de la junta. Cuando Clarahara entró, apoyada en Thorne, la sala se quedó en silencio. El general Sterling se acercó a ella. Miró a su hijo, el cabo Sterling, que estaba sentado en una silla de ruedas cerca de allí, envuelto en una manta. El chico asintió a su padre con lágrimas en los ojos. El general se volvió hacia Clarahara. No le tendió la mano. La saludó. Fue un saludo lento y deliberado. Detrás de él, los otros 20 Marines que había en la sala se pusieron firmes. «Teniente comandante Holloway», dijo el general, con la voz cargada de emoción. «Mi hijo me ha dicho que se adentró en el infierno para rescatarlos. Solo hice mi trabajo, señor», dijo Clarahara. «No», dijo el general, «hizo más que su trabajo. Salvó la vida de 7 Marines. Obtuvo información que salvará a miles más. Y lo hizo mientras esto», dijo señalando con desdén a los administradores del hospital, «mientras esta institución la trataba como a una sirvienta». Se volvió hacia el director del hospital, un hombre sudoroso con un traje barato. ¿Sabía que tenía a una condecorada con la Cruz de la Armada fregando sus suelos? El director tartamudeó. «Los expedientes del personal son confidenciales. Ella es una heroína», ladró el general, «y a partir de este momento está reactivada. La Armada la quiere de vuelta. El núcleo la quiere de vuelta. Ya no va a vaciar orinales para usted». Se volvió hacia Clarahara. «Si lo desea, Clarahara, el puesto de instructora jefe del Centro de Entrenamiento Médico de Operaciones Especiales Conjuntas es suyo, con rango de coronel». Clarahara miró al general. Luego miró hacia la esquina de la habitación. El Dr. Prescott estaba allí de pie. Parecía pequeño, derrotado. Había presenciado toda la escena.
Se dio cuenta de que la mujer a la que había acosado, a la que había llamado lenta, era un gigante que no había sabido reconocer. Clara soltó el brazo de Thorne, se puso de pie por sus propios medios, haciendo un gesto de dolor, pero manteniéndose erguida. Miró a Prescott, no se regodeó, no gritó, solo le dedicó una pequeña sonrisa de lástima. «Creo que aceptaré su oferta, general», dijo Clara, «pero primero tengo que atar un cabo suelto». Se dirigió a la sala de enfermeras, donde aún guardaba la llave de su antigua taquilla en el bolsillo. La sacó y la dejó sobre el mostrador. Sarah, la joven enfermera que había sido tan amable con ella, lloraba de alegría. «Adiós, Sarah», dijo Clara en voz baja. «No dejes que te maltraten». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, flanqueada por el general y el capitán Thorne. Las puertas automáticas se abrieron, dejando entrar el aire fresco de la noche. El sonido del Black Hawk en el tejado había desaparecido, pero el silencio que dejaban atrás era más fuerte que cualquier motor. La tranquila enfermera se había ido. Angel 6 había regresado y mientras caminaba hacia la noche por primera vez en 7 años, no sentía el dolor en la pierna. Solo sentía el viento bajo sus alas. La leyenda de Angel 6 no terminó esa noche. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. El comandante Rex se recuperó por completo y finalmente se retiró a una cabaña cerca del centro de entrenamiento donde Clara enseñaba a la próxima generación de médicos de combate. El Lord Prescott renunció un mes después, con su reputación por los suelos, incapaz de ganarse el respeto en una sala de urgencias que sabía que había menospreciado a una leyenda. Clara Holloway demostró que los héroes no siempre llevan capa y no siempre corren. A veces cojean, pero cuando llega la llamada, cuando el cielo se abre y los rotores gritan, vuelan. Ya no se definía por su lesión, sino por las vidas que se negaba a abandonar. Al final, las cicatrices que llevamos no son signos de debilidad, sino pruebas de que sobrevivimos para luchar por los demás. Si esta historia de la redención y la valentía de Clara te ha emocionado, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada semana te traemos los dramas militares más impactantes y las historias inspiradas en la vida real. No olvides compartirlo con tus amigos y comentar Angel 6 a continuación. Si quieres ver una secuela sobre su etapa como instructora, haz clic en el icono de la campana para no perderte ningún rescate.